Me llamo Valeria Ríos, aunque aquí, en este pueblo perdido de Montana, donde el gobierno de Estados Unidos me esconde bajo un manto de nieve y anonimato, todos me conocen como Sarah Miller. Tengo 38 años. Durante una década fui la primera dama del Cártel del Golfo, la esposa trofeo de Ricardo Fuentes, el hombre al que la prensa y la DEA apodan El Ojo. Viví en una jaula de oro, desfilando en fiestas con vestidos de diseñador y joyas que valían más que la vida de los hombres que morían para pagarlas. Esa es la historia que todos conocen, la que se contó en mi juicio, la que los periodistas repiten como loros, la mentira que me mantuvo viva para ser extraditada y encerrada en este limbo de suburbio. Ahora, desde esta casa anónima, con ventanas que no se abren del todo y un silencio que grita más que cualquier balacera, he decidido contar la verdad. No busco perdón, porque para gente como yo no existe. El perdón es una moneda que perdió su valor en el momento en que apreté un gatillo por primera vez. Lo hago porque el monstruo que ayudé a crear sigue ahí fuera, más poderoso que nunca, moviendo los hilos desde las sombras que yo misma le tejí. Y el mundo necesita saber quién aprieta el gatillo de verdad. La prensa, los federales, todos creen que Ricardo es un genio del mal, un estratega implacable, un Napoleón del narcotráfico. Es una pendejada monumental. Ricardo es un animal paranoico con un instinto de supervivencia brutal, sí, pero su imperio no se construyó sobre su inteligencia. Se construyó sobre la mía y sobre la sangre de mujeres. Todo lo que creen saber sobre El Ojo es una fachada, un teatro de terror para mantener a raya a los perros. Él era la cara, el puño, la bestia que mostraban a los enemigos para que temblaran. Pero yo era el cerebro. Yo era el veneno silencioso que se infiltraba en las camas de sus rivales, en las oficinas de los políticos y en las vidas de los jueces. Fui la esposa trofeo de un narco, sí. Y confieso, yo manejaba la red de sicarias que lo protegía. Un ejército de mujeres invisibles, un escuadrón de la muerte con tacones y perfume caro que no solo eliminaba a sus enemigos, sino también, y sobre todo, a sus amantes. Seguramente se preguntan cómo una mujer, una chica de buena familia de San Pedro Garza García, la zona más rica y blindada de México, termina convertida en esto. Cómo pasé de las aulas de la universidad, estudiando historia del arte, a contar fajos de billetes manchados de sangre y a decidir quién vivía y quién moría. La respuesta no es tan simple como la codicia. No fue por la lana, no al principio. No fue por el poder, que es una droga aún más adictiva que la cocaína que vendíamos. Fue por algo mucho más primario, más visceral, la venganza. Mi padre, Alberto Ríos, era un hombre de otra época. Un ingeniero civil que creía en el trabajo duro, en la honestidad, en la palabra dada. Construyó su empresa desde cero, ladrillo a ladrillo, y se negaba a aceptar la nueva realidad del país. Se negó a pagar piso a la escoria que se sentía dueña de Monterrey. No voy a alimentar a las ratas que se comen a mi país, decía en la cena, con una convicción que hoy me parece suicida. Creyó en la ley, en la decencia, en un México que ya no existía más que en sus recuerdos. Una noche de martes, 2 camionetas Suburban sin placas le cerraron el paso saliendo de su oficina. Lo levantaron. Lo supimos porque su secretaria lo vio todo, temblando detrás de una persiana. Durante 3 días vivimos en un infierno de silencio, de llamadas sin respuesta, de súplicas
a una policía que nos trataba con una mezcla de lástima y fastidio. Lo encontramos el viernes, o lo que quedaba de él, abandonado en un terreno baldío en Apodaca, con un mensaje clavado en el pecho. No voy a describir los detalles, solo diré que lo que le hicieron fue un acto de una crueldad diseñada para aterrorizar, para dejar claro quién mandaba. La policía no hizo nada. Llenaron un informe, nos dieron el pésame y archivaron el caso antes de que termináramos de enterrarlo. El ejército miró para otro lado. El Estado, ese ente abstracto que se supone debe protegerte, nos abandonó a nuestra suerte. En el funeral, mientras mi madre se deshacía en un llanto silencioso que me partía el alma, yo sentí como algo dentro de mí se congelaba. La tristeza se evaporó y fue reemplazada por una rabia fría, dura como el diamante. Se solidificó hasta convertirse en una piedra de hielo afilada en el centro de mi pecho. En ese momento, mientras veía cómo la tierra cubría el ataúd de mi padre, juré que los hombres que Tosakwe hicieron eso pagarían. No en una corte corrupta, no en una cárcel que era su hotel. Pagarían con la misma moneda. Un amigo de la familia, un abogado de esos que tienen más secretos que expedientes, me habló de un hombre que estaba subiendo como la espuma, un tipo que no le tenía miedo a nadie y que estaba limpiando la plaza de la escoria que mató a mi padre, que eran los restos de un cártel en decadencia. Su nombre era Ricardo Fuentes, alias El Ojo. Me consiguió una reunión. Fui a un restaurante de lujo en Calzada del Valle, vestida de luto riguroso. Él estaba en una mesa al fondo, rodeado de 4 gorilas que parecían esculpidos en granito. No era el típico narco con botas de piel exótica y cadenas de oro. Vestía un traje italiano a la medida, discreto. Su única joya era un reloj Patek Philippe que valía más que mi casa. Pero lo que me impactó fue su mirada. Unos ojos oscuros, penetrantes, que te desnudaban el alma. Veían el miedo, la rabia, la desesperación. No le pedí dinero ni protección. Fui directa. «Quiero un nombre», le dije. «El nombre del cabrón que dio la orden de matar a mi padre». Me miró fijamente durante un minuto que pareció una eternidad. El silencio en la mesa era absoluto. Luego sonrió, una sonrisa sin alegría, una mueca de reconocimiento. Vio en mí el mismo hielo que habitaba en él. «El nombre tiene un precio, niña», dijo, con una voz suave, pero con un filo de acero. «No tengo dinero», respondí. «No te estoy pidiendo dinero», replicó, y su mirada recorrió mi cuerpo, deteniéndose en mis ojos. No fue una mirada de deseo, fue una mirada de tasador, de alguien que calcula el valor de un activo. Entendí el pacto. Mi vida, mi cuerpo, mi alma, a cambio de un nombre, a cambio de justicia. La única justicia que quedaba en ese país podrido. Acepté. Ese fue el principio del fin, o el fin de mi principio. La muerte de la Valeria que fui y el nacimiento de la mujer que soy ahora. Mi bautismo de fuego no fue lo que esperaba. No me pidió que me acostara con él. Aún no. Ricardo era más inteligente, más sutil. Quería probar mi valía, mi temple, ver si la rabia en mis ojos era genuina o solo el berrinche de una niña rica. Una semana después de nuestro encuentro, uno de sus hombres me entregó un sobre Manila en el estacionamiento de un centro comercial. Dentro había una foto, una dirección y la llave de un coche, un Sentra discreto y sin reporte de robo. En la foto estaba él, el hombre que ordenó la muerte de mi padre.
un comandante de la policía judicial corrupto hasta la médula, un tal Armando Trejo, la cara de la impunidad. El sobre también contenía una pistola, una Glock 19, fría, pesada, terriblemente real en mi mano, y una nota con instrucciones simples. Está cenando en el Gallo de Oro con su amante. Tienes una hora. Demuestra que no eres solo palabras. No era una petición, era una prueba de iniciación. El corazón me martilleaba en el pecho como un animal enjaulado, pero mi mente estaba extrañamente clara, enfocada. El odio era un tranquilizante poderoso. Conduje hasta el restaurante, un lugar de mariscos con música de banda a todo volumen. Me estacioné al otro lado de la calle, en la oscuridad, y observé. Lo vi a través de la ventana, riendo a carcajadas, bebiendo tequila con una mujer mucho más joven. La risa de ese hombre era una profanación, un insulto a la memoria de mi padre, a las lágrimas de mi madre. Esperé. No sentí miedo, ni náuseas, solo un frío propósito, una certeza absoluta. Cuando salió, casi una hora después, tambaleándose un poco, caminando solo hacia su camioneta, salí del coche. Caminé hacia él con paso firme, con la pistola oculta en la bolsa de mi abrigo. Me vio, pero no me prestó atención. Para él, yo era solo una mujer, parte del paisaje, invisible. «Comandante Trejo», dije. Mi voz sonó extraña, ajena. Se giró, sorprendido de que una desconocida supiera su nombre, y en sus ojos vi un destello de reconocimiento. Había visto mi foto en los periódicos junto a la noticia de mi padre. Luego, el pánico. Vio el cañón de la pistola asomando de mi bolso. No le di tiempo a reaccionar, a sacar su arma, a gritar. 2 disparos. Secos, precisos. El silenciador que venía en el sobre hizo que sonaran como un par de tosidos secos. Uno en el pecho, que lo hizo tambalearse hacia atrás, otro en la cabeza, que apagó la luz de sus ojos para siempre. Cayó como un saco de papas junto a su lujosa camioneta. No hubo gritos, no hubo caos. La música del restaurante ahogó el sonido. Me di la vuelta, regresé al coche con la misma calma con la que había llegado y me fui. Conduje sin rumbo durante un rato hasta que llegué al puente atirantado. Detuve el coche, desarmé la pistola como me habían enseñado unos videos que busqué en internet y la arrojé pieza por pieza al río Santa Catarina. Cuando llegué a la casa de seguridad que Ricardo me había asignado, él estaba allí, esperándome, sentado en un sillón de piel con una copa de whisky en la mano. No me preguntó nada, solo me miró a los ojos, buscando una señal de duda, de arrepentimiento. No la encontró. «Bienvenida al negocio», dijo, entregándome una copa. En ese momento supe que ya no había vuelta atrás. No solo había matado a un hombre, había matado a la antigua Valeria Ríos, y en su lugar había nacido otra cosa, una criatura de la noche, forjada en el odio y la pérdida. Me había convertido en una de ellos. Había pasado la prueba. Mi verdadero rol en la organización se reveló unos meses después. Ya era oficialmente la mujer de Ricardo. Vivía en su fortaleza, una mansión amurallada en Chipinque, con más cámaras que un estudio de televisión y guardias armados hasta los dientes. Para el mundo exterior, para su familia, para los otros miembros del cártel, yo era su adorno, la prueba de su éxito, la chica bonita y educada que lo acompañaba a las fiestas. Pero en la intimidad, las cosas eran diferentes. Una noche, después de una cena con un gobernador corrupto, me llevó a su oficina, una habitación blindada en el sótano
a la que casi nadie tenía acceso. En las paredes no había cuadros de arte, sino docenas de pantallas que mostraban en tiempo real imágenes de cámaras de seguridad de toda la ciudad, calles, hoteles, restaurantes, oficinas gubernamentales. Era el ojo de Dios de un Dios oscuro. «Mira, Valeria», dijo con un barrido de su mano, «el poder no está en las armas ni en la droga. Esos son solo medios. El verdadero poder es la información. El que sabe, gana. El que sabe primero, aniquila». Me explicó su filosofía, la que lo había llevado a la cima. Los hombres eran predecibles. Se movían por ego, por codicia, por lujuria. Eran fáciles de leer, de comprar, de matar. Sus debilidades estaban a la vista de todos. Pero las mujeres... las mujeres eran el arma secreta perfecta. «Nadie sospecha de una mujer», me dijo, sus ojos brillando con una intensidad febril. Una esposa despechada que quiere vengarse de su marido infiel, una secretaria ambiciosa que odia a su jefe, una amante celosa a la que le prometieron el mundo, una madre soltera desesperada por pagar las medicinas de su hijo. Son invisibles para mis enemigos. Son la llave para entrar en sus casas, en sus camas, en sus cabezas. Ahí fue cuando lo entendí. Él no me quería solo como su mujer, me quería como su generala. Me encargó una tarea que nadie más podía hacer: crear y dirigir una red de espías y asesinas, un escuadrón de élite exclusivamente femenino. Mi primera recluta fue la esposa de un político local que nos estaba causando problemas con unos permisos de construcción. La estudié durante semanas. Supe que su marido la engañaba, la humillaba, la trataba como a un cero a la izquierda. Me acerqué a ella en un salón de belleza de lujo. No le ofrecí dinero. Eso habría sido un insulto. Le ofrecí algo mucho más valioso: dignidad, venganza. Le mostré un folder con fotos de su marido con su joven amante en un viaje a Cancún que se suponía era de negocios. Vi el odio puro en sus ojos. «Puedo hacer que esa zorra desaparezca de su vida para siempre», le dije en voz baja. «A cambio, solo necesito que escuches, que me digas lo que tu esposo habla por teléfono por las noches, con quién se reúne». Aceptó sin dudarlo. Se convirtió en nuestra mejor informante. Su información nos permitió anticipar una redada federal y salvar un cargamento de 2 toneladas de cocaína. Ricardo estaba impresionado. Me dio carta blanca y un presupuesto ilimitado. Empecé a reclutar. Buscaba mujeres rotas, mujeres con hambre, mujeres inteligentes y resentidas, con un mundo de hombres que las había marginado. Encontré a Daniela, una exteniente de los Gafes, las fuerzas especiales del ejército, expulsada por insubordinación. Era una máquina de matar, experta en armas y combate cuerpo a cuerpo. Encontré a Sofía, una psicóloga con una mente retorcida, capaz de manipular a cualquiera. Encontré a Carolina, una contadora que había sido despedida de un banco por descubrir un fraude de sus jefes. Ella podía rastrear dinero y personas como un sabueso. Las entrené yo misma en una casa de seguridad en las afueras de la ciudad. No solo a disparar. Les enseñé a seducir, a manipular, a mentir, a ser fantasmas, a usar el prejuicio de los hombres en su contra. Las llamábamos las avispas, porque picaban una vez, de forma letal, y luego desaparecían en el aire. Nuestro primer gran golpe como unidad fue contra un cartel rival de Juárez. Su líder, apodado El Fantasma, era un tipo escurridizo, paranoico.
imposible de llegar a él. Pero tenía una debilidad: las modelos colombianas. Envié a Daniela y a Sofía a una fiesta privada en su rancho en Chihuahua. Se hicieron pasar por modelos contratadas para el evento. Durante 2 días se ganaron su confianza. En la segunda noche, mientras Daniela lo distraía en su habitación, Sofía, haciéndose pasar por una camarera, le llevó una copa de champaña. Dentro, una dosis indetectable de un veneno que habíamos conseguido de un ex agente de la KGB. Muerte por paro cardíaco en menos de 10 minutos. Limpio, silencioso. El forense dictaminó un infarto fulminante, probablemente por el exceso de drogas y alcohol. Su organización, sin su líder, se desmoronó en semanas. Nos apoderamos de su plaza sin disparar un solo tiro. Me convertí en la dama, la patrona en la sombra. Nadie en el cártel, salvo Ricardo y su círculo más cercano, sabía quién era yo ni lo que hacía. Para los sicarios y los halcones, yo era solo la mujer del jefe. Una muñeca bonita que no se ensuciaba las manos, y esa invisibilidad era mi mayor poder. Pero mi trabajo más importante, el más sucio, el que me carcomía por dentro en las noches de insomnio, era proteger a Ricardo de sí mismo. Su otra gran debilidad, además de la paranoia, eran las mujeres. Le gustaban jóvenes, impresionables, vulnerables. Las coleccionaba como si fueran trofeos exóticos, y cada una de ellas era un riesgo de seguridad andante. Una amante despechada podía hablar con la prensa. Una amante ambiciosa podía venderlo a un cartel rival o a la DEA. Mi trabajo era asegurarme de que eso nunca pasara. Cada vez que Ricardo se encaprichaba con una nueva, mi equipo se ponía en marcha. Las avispas hacían una investigación exhaustiva. Familia, amigos, pasado, deudas, exnovios, todo. Si pasaba el filtro inicial, la dejábamos estar, pero siempre bajo estricta vigilancia. Teníamos micrófonos en sus apartamentos, rastreadores GPS en sus coches, cámaras ocultas en sus habitaciones. Sabíamos qué comían, con quién hablaban, qué soñaban. Eran mariposas en un frasco de cristal y yo sostenía la tapa. Y cuando Ricardo se cansaba de ellas, o cuando alguna se volvía un problema, empezaba a hacer demasiadas preguntas, a exigir más de la cuenta, a amenazar, yo daba la orden. El protocolo era siempre el mismo: discreto, eficiente, sin dejar rastro. Un accidente de coche en una carretera solitaria. Un suicidio por desamor, con una nota de despedida convincente escrita por Sofía. Una desaparición misteriosa, como si la tierra se la hubiera tragado. Nunca dejábamos un cuerpo, si podíamos evitarlo. Borrábamos su existencia. Recuerdo a una en particular, una cantante de un bar de mala muerte. Se llamaba Melissa. Era hermosa, con una voz que te rompía el corazón. Ricardo se obsesionó con ella. Le compró un condominio de lujo en Valle Oriente, un coche deportivo, la llenó de regalos. Pero Melissa era lista y avariciosa. Empezó a grabar sus conversaciones con él, conversaciones en las que Ricardo hablaba de negocios, de nombres, de fechas. Pensó que tenía un seguro de vida. Pobre ilusa. Una de mis chicas, infiltrada como su empleada doméstica, encontró las grabaciones digitales. Esa misma noche, mientras Melissa dormía, Daniela y otra avispa entraron en su apartamento con una llave que les había dado la doméstica. Usaron un cojín para silenciar el disparo de una .22. La envolvieron en plástico y la sacaron por la puerta de servicio. Su coche apareció abandonado cerca de la frontera días después.
Su cuerpo nunca fue encontrado. Al día siguiente, Ricardo preguntó por ella. Tuvo que volver a su pueblo. Su madre estaba muy enferma, le dije, sin pestañear, mientras le servía el café. Él asintió, un poco decepcionado, y para la noche ya estaba buscando en su agenda el teléfono de otra. Ni siquiera sospechó. Yo era la jardinera de su vida secreta, podando las malas hierbas antes de que pudieran crecer y enredarse en nuestro imperio. Eliminé a más de una docena de mujeres de esa manera. No siento orgullo, pero tampoco remordimiento. Era un trabajo, era control de daños. En nuestro mundo, los sentimientos son un lujo que te puede costar la vida. Yo me aseguré de que el corazón de Ricardo, o más bien su entrepierna, nunca le costara el imperio. Me convertí en la guardiana de sus secretos, la verdugo de sus errores. Él dormía tranquilo por las noches, porque sabía que yo velaba, no por amor, sino por el negocio, nuestro negocio. El punto de inflexión, el momento en que el castillo de naipes que habíamos construido empezó a tambalearse, llegó con un nombre, Isabela. Era diferente a todas las demás. No era una modelo despampanante ni una cantante ambiciosa. Era una estudiante de arte de la UNAM, joven, culta, de una familia acomodada de la Ciudad de México. Tenía una inocencia, o una muy bien fingida inocencia, que a Ricardo, un hombre que vivía rodeado de podredumbre y traición, le pareció fascinante. Con ella, por primera vez, lo vi bajar la guardia. No la trataba como un objeto, sino como a una persona. Hablaba con ella de cosas que no eran negocios, de libros, de pintura. La llevaba a museos, a exposiciones. Empezó a cometer errores. Errores de principiante que me ponían los pelos de punta. La llevaba a reuniones a las que no debía. Hablaba por teléfono con ella desde lugares que no eran seguros. Se estaba volviendo descuidado. Se estaba enamorando. Y eso, en nuestro mundo, es una sentencia de muerte. Activé mi protocolo de inmediato. Puse a mis mejores chicas a investigar a Isabela a fondo. Y lo que descubrimos me heló la sangre. Su padre no era un simple empresario textil, como ella decía. Su empresa era una gigantesca tapadera para lavar dinero para el cártel de Sinaloa, nuestros peores enemigos, la gente del Chapo Guzmán. Y lo peor, el hermano de Isabela, que se suponía estudiaba en el extranjero, era en realidad un sicario de alto rango bajo las órdenes directas de Dámaso López, el licenciado. No era una coincidencia, era una trampa. Isabela era un cebo, una yegua de Troya, enviada para infiltrarse en nuestro círculo más íntimo y matarlo. Era la trampa perfecta. Fui a ver a Ricardo con las pruebas. Un dossier completo con fotos, grabaciones de sus llamadas con su hermano, registros financieros que conectaban la empresa de su padre con Sinaloa. Le mostré todo, extendiéndolo sobre su escritorio de caoba. Es una trampa, Ricardo. Te van a matar. Esta mujer es una asesina. Le dije. Mi voz era un susurro helado. Pero estaba ciego, sordo. El amor, o lo que él creía que era amor, lo había vuelto estúpido. Se negó a creerme. «Son mentiras», gritó, su rostro enrojecido por la furia. «Estás inventando todo esto porque tienes celos. No soportas verme feliz con alguien que no seas tú». Me abofeteó, con fuerza. Fue la primera vez que me puso una mano encima. En ese instante, mientras el ardor se extendía por mi mejilla, vi el abismo que se abría entre nosotros. Su paranoia, que antes era su mayor defensa,
había sido reemplazada por una estupidez sentimental, se había vuelto débil, y un jefe débil es un jefe muerto. Tuve que tomar una decisión, la más difícil de mi vida: protegerlo a él, a pesar de él mismo, y salvar el imperio que habíamos construido juntos, o dejar que una niña bonita nos llevara a la ruina y a la tumba. La elección era obvia. No podía darle la orden a mis chicas de matarla. Ricardo lo descubriría y sería mi fin. Tenía que hacerlo yo misma, de una manera que pareciera un trabajo de otros. Utilicé a uno de mis contactos de más alto nivel en la Marina para tenderle una trampa a Isabela. Filtramos información falsa de que ella estaba a punto de entregar a Ricardo a cambio de protección de la DEA. Una noche, un equipo de fuerzas especiales de la Marina, pagado generosamente por nosotros, allanó el apartamento de seguridad donde Ricardo la había instalado. La abatieron en el enfrentamiento. Fue noticia nacional. Cae operadora financiera de Sinaloa en un tiroteo en Polanco. Ricardo quedó devastado. Durante semanas fue una sombra de sí mismo. Bebía día y noche, encerrado en su oficina, pero estaba vivo, lo había salvado. Sin embargo, algo se rompió para siempre esa noche. Me miraba con una mezcla de gratitud y terror. Se dio cuenta de lo que yo era capaz de hacer. Se dio cuenta de que mi lealtad no era hacia él como hombre, sino hacia el poder que representaba, hacia la estructura que yo misma había creado. Y por primera vez en 10 años, creo que me tuvo miedo. El miedo es un mal consejero. Y el miedo de un hombre como Ricardo Fuentes es el arma más peligrosa y autodestructiva del mundo. El miedo de Ricardo se convirtió en un veneno que se filtró en cada aspecto de nuestra relación y de nuestro negocio. Empezó a verme no como su socia, su igual, sino como su rival. Una amenaza en su propia casa. Me apartó de las decisiones importantes, de las reuniones del círculo íntimo. Limitó mi acceso a la información. Puso a sus hombres de confianza a vigilarme, a mí, la mujer que controlaba la red de vigilancia más sofisticada del país. Fue un insulto, pero también una advertencia clara, como el agua. Yo sabía demasiado. Me había vuelto indispensable y, por lo tanto, peligrosa. Era un activo que se había convertido en un riesgo. La gota que derramó el vaso, la que me hizo entender que mi sentencia de muerte ya estaba firmada, fue una orden directa que me dio. Un agente de la DEA, un gringo testarudo llamado Miller, se estaba acercando demasiado. Había logrado infiltrar a un informante en nuestra organización y había decomisado un par de cargamentos importantes en la frontera. Ricardo estaba furioso, humillado. «Quiero que lo quiebres», me ordenó una noche, con los ojos inyectados en sangre por el whisky y la rabia. Pero no a él, a su familia. Quiero que su esposa y sus 2 hijos desaparezcan. Quiero que le mandes sus dedos por paquetería. Quiero que sufra, que sepa que con nosotros no se juega. Me quedé helada. Un frío glacial me recorrió la espalda. Había matado, había ordenado matar, había torturado. Pero siempre había habido una línea, una regla no escrita, incluso entre monstruos como nosotros. Los niños no se tocan. Los civiles inocentes, las familias, estaban fuera de los límites. Era un código, no por moralidad, sino por pragmatismo. Matar a la familia de un federal gringo no solo era cruel, era estúpido. Atraería una atención que no necesitábamos, una cacería humana por parte de los Estados Unidos con recursos ilimitados. Sería el principio del fin.
No lo haré, le dije, mi voz firme. Es un error estratégico. Nos traerá el infierno encima. Sus ojos se oscurecieron. Se levantó y se acercó a mí hasta que pude oler el alcohol en su aliento. No te estoy preguntando, te estoy dando una orden. O la cumples, o la próxima familia que desaparezca será la tuya, los pocos que te quedan. Miré a los ojos del hombre con el que había compartido mi cama durante 10 años y no vi nada. Solo un vacío, un agujero negro de poder y paranoia. En ese instante supe que mi tiempo se había acabado. Ya no era un activo, era un cabo suelto. Si me negaba, me mataría. Si obedecía, cruzaría la única línea que me quedaba y me convertiría en un monstruo absoluto. Y aún así, probablemente me mataría después para borrar al testigo de semejante atrocidad. Solo había una salida: desaparecer. Empecé a planificar mi huida en secreto. Tenía mis propios recursos, mi propia red leal a mí. Tenía millones de dólares escondidos en cuentas en paraísos fiscales, pasaportes falsos con varias identidades, casas de seguridad en Europa y Sudamérica que ni Ricardo conocía. Las avispas me eran leales a mí, no a él. Yo las había creado, las había protegido. Durante semanas moví mis piezas en secreto, preparándome para el golpe final. Iba a llevarme una buena parte de nuestro dinero y a desaparecer para siempre. Pero subestimé su paranoia. Subestimé al ojo. Él siempre estaba mirando. La noche de mi escape fue la más larga y aterradora de mi vida. Había desactivado parte de su sistema de seguridad, usando los códigos de anulación que yo misma había diseñado. Salí de la fortaleza con una pequeña maleta que contenía lo esencial y $2 millones en efectivo. Mi plan era conducir hasta la costa de Veracruz, tomar una lancha rápida y luego un yate que me llevaría a aguas internacionales, donde un avión privado me esperaba para llevarme a Suiza. Todo estaba cronometrado al milímetro. Pero a los 20 minutos de salir, mientras conducía por una carretera solitaria, supe que algo iba terriblemente mal. 2 camionetas negras sin placas aparecieron en mi espejo retrovisor y comenzaron a seguirme. No eran de la policía ni del ejército. Eran sus hombres, su guardia personal. El cabrón lo sabía. De alguna manera, lo había sabido todo el tiempo. Había estado un paso por delante de mí. Empezó una persecución a vida o muerte por las carreteras secundarias de Tamaulipas. Conducía como una loca, a casi 200 kilómetros por hora en la oscuridad, con el corazón en la garganta y el sabor metálico del miedo en la boca. Sabía que no me querían viva. Una traición como la mía solo se pagaba con plomo. Logré que una de las camionetas se saliera del camino en una curva cerrada, pero la otra se mantuvo pegada a mi parachoques, embistiéndome. Las balas empezaron a impactar en la carrocería blindada de mi vehículo. El parabrisas se estrelló. Forcé el motor, tratando de llegar a un pueblo donde pudiera perderme entre la gente. Pero entonces, adelante, vi las luces rojas y azules intermitentes. Un retén de la Marina. Por un segundo, sentí un absurdo alivio. Pero el alivio se convirtió en terror puro cuando vi quién estaba al mando del operativo, bajándose de un vehículo oficial. Era el mismo capitán que había abatido a Isabela. Estaba en la nómina de Ricardo. Era otra trampa. Frené en seco. La camioneta de los sicarios me cerró el paso por detrás. Estaba atrapada. Salieron de los vehículos apuntándome con sus rifles de asalto. No me dispararon. El capitán se acercó a mi ventana
y golpeó con los nudillos. Valeria Ríos, está usted detenida por delincuencia organizada, narcotráfico y homicidio en grado de tentativa. Vi la sonrisa de satisfacción en su rostro corrupto, y lo entendí todo. El plan maestro de Ricardo. No iba a matarme. Eso sería demasiado sucio, demasiado complicado, dejaría preguntas. Tenía un plan mucho más brillante, más perverso. Me iba a entregar. Me iba a usar como chivo expiatorio, como un trofeo para el gobierno mexicano, que necesitaba una victoria mediática. Le entregaría a su esposa criminal a cambio de inmunidad, de que lo dejaran en paz para operar. Se desharía de mí, limpiaría su imagen pública y se consolidaría en el poder, todo en una sola jugada maestra. Mientras me sacaban del coche a rastras y me ponían las esposas, tan frías que quemaban, miré al cielo nocturno y me reí. Una risa amarga, rota, la risa de un animal atrapado. El ojo me había ganado. La maestra estratega había sido superada por el animal paranoico al que había ayudado a crear. Me habían cazado. Y el cazador era el hombre que había dormido a mi lado durante una década. Y aquí estoy, lejos de las mansiones, de la sangre y del poder. En una casita prefabricada en medio de la nada, donde el único sonido es el del viento aullando entre los pinos. Los federales gringos me llaman su testigo estrella. Después de que México me sentenciara a una pena ridícula, negociaron mi extradición. A cambio de una nueva identidad y esta vida enjaulada, les di todo: rutas, nombres, cuentas bancarias, políticos en nómina, jueces corruptos. Les di suficiente para desmantelar la mitad del cártel. A cambio, me dieron una nueva vida. Una vida vacía, en una jaula diferente, pero jaula al fin y al cabo. ¿Por qué hablo ahora? ¿Por qué contar todo esto, arriesgándome a que me encuentren? No es por redención. El infierno que me espera no se apaga con confesiones. Lo hago porque mi testimonio, todo lo que les di, al final no sirvió de nada. Ricardo sigue libre. Sacrificó a algunos de sus lugartenientes, entregó algunas rutas secundarias, pero él sigue intocable. Ahora es más poderoso que antes. Se reinventó. Ya no es un narco a ojos del público. Ahora es un empresario respetado, con inversiones en el sector inmobiliario y energético. Se codea con políticos y sale en las revistas de sociedad. ¿El mundo se tragó su mentira? La historia del hombre de negocios, cuya esposa resultó ser una psicópata asesina que manejaba sus negocios sucios a sus espaldas. Él es la víctima. Yo soy el monstruo. Mi confesión es mi última bala, mi último acto de desafío. Quiero que el mundo sepa que el diablo no siempre lleva cuernos y un tridente. A veces lleva un traje de Armani, te sonríe y te promete el mundo, mientras te clava un cuchillo por la espalda. Para todas las chicas jóvenes de México, de Colombia, de cualquier lugar, que ven esta vida como algo glamuroso, que sueñan con el dinero fácil, los lujos y el poder que ven en las series de televisión, escuchen mis palabras. Esta vida no es una película. No hay final feliz. Es un pacto con la oscuridad en el que siempre, siempre pierdes tu alma. El poder es una ilusión. El dinero se convierte en cenizas. Y el amor es solo una bala esperando el momento oportuno para atravesarte el corazón. Yo lo tenía todo y lo perdí todo. Estoy sentada en esta caja de silencio a miles de kilómetros de mi hogar, viendo caer una nieve que no siento. Mi vida, la que conocía, ha terminado.
Pero antes de que el silencio me devore por completo, tenía que contar la verdad. No por mí, sino para que sepan que el verdadero monstruo sigue ahí fuera, reinando sobre un imperio que yo le ayudé a construir. Y si alguna vez esta vida les parece atractiva, si el brillo del oro del narco los ciega, recuerden mi voz desde esta tumba en vida. De aquí, de este mundo, no hay salida, nunca la hay.